establece la gran dificultad que existe para que tú te conviertas de un detentador a un poseedor. El detentador sí, no solamente el inquilino, ¿no? Puede haber otra figura. Sí, y eso no hemos señalado, así que es una buena pregunta. Dentro de la lista de detentadores, ¿quiénes están? El arrendatario, el anticrecista, ustedes, el tolerado, ¿no? No todos, no algunos. ¿Cómo que El no? comodatario, el depositario, el acreedor prendario. ¿Quién más? ¿No? Toda aquella persona que esté ocupando un bien inmueble que sabe que es ajeno. Primero arrendatario, ¿te imaginas? Arrendatario, anticrecista, comodatario, Sí. depositario, prendario, usufructuario. En el caso del arrendatario, del anticrecista, eso me imagino que es más fácil porque si bien al fin a un contrato, a algún plazo, pues sigue haciendo el pago. En el caso de nosotros que nunca ha existido el pago. En el caso del arrendamiento, le creo. En el caso del anticresis, no le creo nada, porque no se olvide que ese contrato tiene un requisito de forma establecido en el artículo 491, numeral 3 del Código Civil. O sea, que sí o sí tiene que estar en documento público, ¿no? Entonces sí va a haber forma de probar y demostrar. Ahora, en el caso del comodatario, ya el negligente sería pues el propietario si no le hace firmar un contrato, ¿no? Pero, por ejemplo, inicialmente se hace seguro, pero se vence ese contrato. No pasa nada. Puede pasar 5, 10, 15, 20, 30, 50 años. Es que él carece del animus, no tiene el otro elemento de la posesión, por lo tanto para él no opera la prescripción. La posesión se la tiene, ¿no? Pero No tiene la detentación. Artículo 87, parágrafo segundo del Código Civil. 87. ¿Cuál? Esas consultas afuera y pagando, por favor. Ya no. Marisabel va a anotar quiénes son los deudores. ¿Quiénes deben? Bien, vamos con el derecho propietario. Decíamos, para dar una definición, tenemos nosotros que agarrarnos de la clasificación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir con el derecho propietario? Hay mucho que decir del derecho propietario. Vamos a decir que es aquel derecho real que recae sobre cosa propia. Denominado como el derecho estrella, ¿no? O el derecho real por excelencia. Como el derecho real estrella o el derecho real por excelencia. Ya que le permite a su titular realizar el ejercicio del mismo realizar el ejercicio del mismo en base a todas las atribuciones y facultades que le asigna la norma. Este es el más completo, ¿no? Cuando vemos las características, son muy similares a las características que hemos desarrollado para los derechos reales. ¿Por qué? Porque estamos hablando del derecho real por excelencia, entonces comparten. En el hecho de que es un derecho completo, habíamos hecho un gráfico el primer día de clases donde decíamos que el derecho de propiedad te permite el usar, gozar, disfrutar y disponer. Además está el jus abutendi ya neutralizado, ilimitado. También está el jus judicati, ¿no es cierto? El tema de reivindicación. Y es el más completo porque es el único que te permite realizar actos de disposición. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué tiene de persona?
Solo hicimos un No, cuadro. el otro hizo, pues, cuando hizo, ¿no es cierto? Las D, D, U, D, D y U solo. Por eso es un derecho completo. Que no tiene apuntes. No tenía que subirlo al grupo y no subirlo al grupo. ¿Quién es la compañera? Sí, está en el grupo, lo subimos. Ya lo subieron, alguien lo subió. Pero ya lo subiste, pues, igual. Bien, entonces, y casi me lo hace entender, es también un derecho exclusivo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el titular de este derecho no necesita ni la autorización ni la intermediación de ninguna persona para hacer el ejercicio pleno de su derecho. Es un derecho a perpetuidad. Ahí, si ustedes caminan por el cementerio general en la ciudad de Sucre, van a ver en los nichos, algunos tienen un letrerito que dice a perpetuidad, ¿no? Sí, entiendo. No, pero igual pasa un tiempo y lo saben. Bueno, esa es una característica plena del derecho de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo compro un lotecito allá de engorde por el kilómetro, no sé, pues por decir 15 al norte, espero que no esté achuntando a... ¿Qué hay por ahí? Está Montero, está Guarnes, hay otro... Acualam. No, hay una población más cerca. Bueno, satélite, digamos, ¿no? Pero yo hago un lote de engorde, ¿ya? Y le hago su murito, lo amurallo, le pongo, qué sé yo, un portón y le pongo un candadito, uno bueno, fino y carísimo, ¿no? Para que dure, ¿no? Ahí está mi lote y yo voy a volver después de 12 años. Voy a ir a ver mi lote, me he acordado como es lejísimo, así que si yo voy, ahí está mi lote. Sigue ahí cerradito, sigue con su chapita, el candadito que yo he comprado, entonces yo voy y abro, sigue siendo mío. ¿No? O sea que pasen los años que pasen, es tuyo porque está aquí esta característica de perpetuidad. Ah, pero si es que, claro, tiene su excepción, ¿no? Si es que hay una persona ahí viviendo y ya ha pasado más de 10 años, con gran probabilidad, pues te va a hacer un proceso de usucapión. El caso, por ejemplo, del chino, del tema de Clarachichido. ¿Cuál chino? El Clarachichido, donde el chino lo había dado como para que paguen a crédito, pero al final no terminaron de pagarlo. Y creo que ya llevaban como algo de 9 años viviendo ahí ya todo. Ya. Y al final igual lo sacaron porque no plantaron pues, su capión. Era, ¿no? Era, pero también hay un tema de que hay pagos, pues, ¿no? Y tienen que vencerse esos pagos también, no sé. Hay un compromiso seguro. Puede ser discutible, ¿no? Puede ser discutible. Pero cuando ustedes estén en ejercicio profesional, por ejemplo, miren el caso que tenemos en la oficina, la mamá y las 3 hijas han firmado un documento de compra-venta a favor de esta familia, ¿no? Esta pareja. Entonces dicen, no, que me firme usted y todos sus hijos porque murió el papá. Firman todos. 1998. Al día de hoy ellos no han hecho su cambio de nombre y ellos que están haciendo han hecho se murió ella más y ahora han hecho ya su aceptación de herencia, donde incluso otra también se murió y ya entró el hijo, ¿no es cierto? Ya el nieto, ¿no es cierto? Y ese terreno de derechos reales ahora está en nombre de ellos, ¿no? Ojo, lo compraron en 1998 pero viven ahí, ¿no? Entonces, estrategia, ¿qué hacemos? Planteando su patrimonio. Sí, pero ellos no están tranquilos todavía. Tienen el título. ¿Ustedes cómo pueden recuperar el bien? Hay una transferencia. Hay una transferencia. ¿Cómo se llama? Ay, estaba escuchando eso. Se presenta un interdicto ahí. ¿Quiere adquirir la posesión? Sí. Podría ser, ¿no? Entonces ellos La dicen, adquisición de posesión. no podemos vender a otra persona porque en un contrato cometeríamos leonato, ¿no? No podemos hacer una reivindicación porque están más de 20 años, nos van a hacer bolsa con un usucapión. ¿Qué hacemos? Y son tan tontos al hacerlo incluso, solamente ella firma una letra de cambio, ¿no? Y inician un proceso ejecutivo por $100,000 y claro, como aquí está el acreedor, ella le firma la letra de cambio, el presidente del proceso ejecutivo porque ya se vendió y lo que están por hacer es tratar de rematar esta casa, ¿no? Y es limpio porque es una letra de cambio.
No es que ustedes han asumido una deuda y han dado en garantía hipotecaria el bien inmueble, ¿no? Entonces con la letra de cambio pueden caer sobre cualquier bien y justo pues está esa casa. Lo chistoso es que en la demanda ejecutiva, ojo, solo ella firmó la letra de cambio, pero demandan a los tres. Y el juez admite y saca una sentencia contra los tres. Como si fueran responsables solo por... Exacto, ¿no? Entonces hay movidas que ustedes el día cuando estén en el ejercicio profesional pues van a ir aprendiendo con el transcurso de los años y viendo expedientes y llevando procesos. ¿Y por qué ¿no? la otra parte nunca perfeccionó su derecho? También. Por dejado. Dejamos, pues si uno es así siempre, no vaya a pensar. Pero, o sea, Yo mis 5 casas que tengo, ninguna está a mi nombre. Mi esposa está aquí, no tengo casas, no tengo ninguna. Está bien. ninguna tengo a mi nombre. Aclara qué caso. ¿Su amiga Marcel? Yo lo conozco con otro nombre, no lo conozco así. Bien. El derecho de propiedad debe cumplir una función social, ¿no? Otra de las características, ya sabemos que esto ha sido establecido por la Iglesia Católica, el derecho canónico, una forma de limitar ese total y completo absolutismo que tenía el titular en el ejercicio del derecho de propiedad. Esto no nos interesa, esto tampoco. Estas son las facultades que comprenden, ¿no? Cuando decimos usar, gozar, disfrutar, disponer y demás, aquí está, en latincito, ¿no? El jus tenendi, facultad de usar y gozar de los bienes siempre dentro de los límites que te permita la ley. El jus fruendi, la posibilidad y el derecho que tú tienes de poderte apropiar de todos los frutos que generen bien, ya sean naturales o sean civiles. El jus abutendi, que hoy en día está neutralizado, ¿no? Se supone que era ese derecho de hacer el uso abusivo del derecho. El Código Civil ya prevé, ¿no? Normas de buena vecindad, o sea, el tema de no hacer ruidos molestos, no emitir gases tóxicos, no poner en riesgo a los demás, ¿no es cierto? Entonces hay limitaciones. El jus disponendi, que tiene que ver con la facultad que tú tienes de poder enajenar el bien, y el jus iudicati, que tiene que ver con el fenómeno de las acciones que van en defensa de la propiedad. La extensión del derecho de dominio. Bueno, tu derecho propietario está, por un lado, sobre la superficie del bien inmueble. De ahí arriba hasta donde tengas un interés de excluir a los demás de su uso. De ahí abajo, lo propio, ¿no? Construir para abajo es muy costoso, casi nadie construye hacia abajo porque te sale el doble, el triple, ¿no? Lo más profundo que tenemos acá en construcciones públicas y conocidas será pues el Ventura, no, el otro, ¿no? ¿Qué se llama? Las Brisas. Ese tiene hasta 2 niveles en el subterráneo, ¿no? Pero de ahí no conozco ninguna otra construcción. Problemas que han habido, por ejemplo, con el teleférico, ¿no? En la ciudad de La Paz, algunos han dicho que se está violando, quebrantando su derecho a intimidad y demás, pero bueno, pues ahí viene el tema de la expropiación y demás cosas. Clases de frutos. Se supone que el titular del bien aquí lo principal es la finca raíz, ¿no? O sea, el terreno, el inmueble. Y todo lo que esté adherido a él es accesorio. Puedes adherir cosas ya sea de forma artificial o de forma natural. Si la cosa produce frutos, pues también te las puedes apropiar. ¿Qué clases de frutos existen? Por un lado están los frutos naturales, ¿no? Si tienes ganado, el ganado es considerado como bienes semovientes, ¿no? Entonces técnicamente son cosas. Todas las crías que vaya a dar, pues frutos naturales. Si tienes árboles frutales, pues todo lo que vaya a dar, frutos naturales. En el tema de los frutos civiles tenemos el canon, ¿no? Que es esa suma de dinero periódica que tú recibes por dar en arrendamiento un bien. Tenemos el interés, que hablamos de todo rédito o ganancia que puedes obtener por hacer el préstamo de una suma de dinero, ¿no? Y de repente, ¿por qué no podríamos colocar ahí también a los dividendos, ¿no? Y el tema de los frutos industriales, bueno, esto ya se va más a todo lo que la persona pueda producir producto de su trabajo, su salario, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo está protegido este derecho propietario? El derecho de propiedad se encuentra consagrado y garantizado en el artículo 56 de la Constitución Política del Estado con 3 parágrafos, ¿no?
entre lo más resaltante, se reconoce el derecho a la propiedad privada. O sea que no somos un Estado comunista, sí somos socialistas, pero no somos comunistas. Se garantiza también el fenómeno de la sucesión, ¿no? El parágrafo tercero, que habían esas grandes interrogantes. Esto está establecido en la Constitución, por lo tanto, no puede existir otra ley donde, como decían con la ley 247, ¿no? Es una ley mediante la cual los inquilinos se van a adueñar de las casas, dicen, ¿no? No, nada que ver. ¿Cómo va la protección de un derecho de propiedad frente a particulares? Frente a particulares no hay ningún problema. Protección, hay protección. No es como si yo le dijera, no sé, a ver quién está más o menos de mi tanda, a Marco, ¿no? Marco, venga, nos vamos a tropear aquí, obviamente yo le voy a ganar, ¿no? Le voy a dar un narizazo en su mano derecha, seguramente. Entonces, fíjense ustedes, cuando hablamos de la protección del derecho de propiedad frente a particulares, podemos ir a un proceso judicial, lo que quiere decir que nos podemos dar duro ahí dentro del proceso judicial en sentido figurado, no nos vamos a pelear, ¿no? Tenemos ahí la acción reivindicatoria, la acción negatoria, la acción confesoria. Pero ¿qué pasa frente al poder público? Frente al poder público, técnicamente no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque es el Estado. Se supone que el Estado gobierna en pos de buscar el bienestar de la colectividad. Por lo tanto, si el Estado quiere meterse con tu terreno, pues se va a meter y va a tener éxito. Tenemos ahí la figura de la expropiación, que no es lo mismo que la reversión, no lo vayan a confundir, ¿no? La expropiación se da a título de causa de necesidad pública. Se supone que la expropiación tiene que realizarse a raíz de la emisión de una ley que, dependiendo, ¿no? Si es solamente un terreno dentro del municipio de Santa Cruz de la Sierra, una ley municipal. Si es un terreno que abarca ya 2 municipios o 2 provincias, una ley departamental. Si es un terreno que abarca a 2 o más departamentos, pues una ley nacional. Lo único que puedes pelear acá es por el justo pago, ¿no? El justo precio. Nada más puedes pelear. Ahora, si te han hecho una expropiación y finalmente el proyecto ya no se va a hacer, ahí también puedes pelear para que esto se revierta y te devuelvan tu terreno, pero tú tienes que devolver evidentemente el dinero. Pregunta de examen de grado, ¿qué le puede hacer el tribunal? Postulante, señala usted cuáles son aquellas formas que denotan o cuáles son aquellos contratos que denotan el traslado de dominio. Traslado de dominio. ¿Cómo era la pregunta? Señale cuáles son aquellos contratos o actos que denotan el traslado de dominio. Me ha hecho recuerdo que han aprendido de hacer los memoriales, ¿no? El taller que da. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son aquellos contratos o actos que denotan el traslado de dominio? El chiste de cuando das taller y hacen los memoriales. ¿Qué han aprendido en general de hacer los memoriales? Deje que la doctrina nos ilustre. No, yo tengo alumnos que me saludan por la calle, los de la domingo, ¿sabe? Oh, doctor, ¿cómo está? El que nada tiene, nada debe. Me saludan así su frase, ¿no? Bien, a ver, ¿cómo va esto? Cuando decimos traslado de dominio, no se confundan con la palabra. Dominio es sinónimo de propiedad. Entonces la pregunta es, ¿con qué contratos puedes hacer la transferencia de un derecho propietario? ¿No? Solamente que el tribunal, es por complicarte, usa un poco más de tecnicismo. Cuando hablamos de contrato, la definición típica de contrato, artículo 450, ¿no? Es cuando 2 o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir una relación jurídica. ¿Qué contratos denotan el traslado de dominio? La compraventa, la donación, la permuta y el anticipo legítimo. ¿Anticipo qué digo? Legítimo. El artículo 110 del Código Civil regula las formas de adquirir la propiedad. Contrato, accesión, usucapión, sucesión. Ya hemos hablado del contrato, vámonos a la accesión.
tenía que parar aquí porque esto es un poquito importante. ¿Sí? Sí, es que seguimos hablando del tema del derecho propietario. ¿Cuál es el valor de la inscripción en derechos reales? Ya sabemos que da la publicidad, da la oponibilidad, acredita la titularidad del derecho propietario, número 1. Número 2, ¿blinda a tu derecho propietario? No, no lo blinda. Es que tú tienes que hacer ejercicio de tu derecho propietario, es que tienes que cumplir con la función económica y social. Por lo tanto, por más que mi bien inmueble esté registrado en derechos reales, yo pago impuestos, está todo saneado, planos actualizados, certificado catastral también todos los años, igual eso no lo deja a salvo de que alguien pueda entrarse y quedarse con el bien, ¿no? Así que, pues nada, hay que estar siempre al pendiente de sus cosas y de sus bienes. Formas de determinar la inscripción entre dos derechos propietarios. Hablamos del artículo 1545. ¿Quién va a leer el Código Civil, por favor? 1545. Es cuando dos personas tienen inscrito en derechos reales el mismo bien. Referencia entre adquirientes. Sí, adelante. Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título. En este caso, esa es una interpretación restringida, ¿no? O sea, yo soy un propietario y he vendido acá y he vendido acá también, ¿no? Creo que hemos hecho también ese gráfico de la preferencia de dos inscripciones. No. ¿Me confirman? No, Sí, No. porque dijo que valía la primera, así sea con segundo. sí, pero no había gráfico. No había gráfico. Ah, no, gráfico. No Sí hemos había hablado. gráfico. Sí lo habló, Sí lo habló, pero no había gráfico. Pero ni modo, no va a haber gráfico porque tardamos más con el gráfico. Entonces, ¿cómo va el asunto? ¿Qué es una interpretación amplia? Hay una sentencia constitucional que ha establecido que el artículo 1545 tiene que hacerse en interpretación amplia. Puede ser que ambas tienen registrados en derechos reales. Si viene de un mismo punto, el primero que inscribió, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa si no hay un punto común? Hay que ver de quién adquirió él, de quién adquirió él, y si en algún momento hay una separación, el primero que haya inscrito desde que hubo la separación. Y si finalmente llegamos hasta aquí, y este derecho nació en 1970 y aquel en 1960, se supone que el primero va a dar el éxito a su línea. O sea, casi llega mañana. Pero llegué. Bueno, llegó al día Sí, es siguiente. como solicitar una tradición. No. Es la tradición la que va a dar el éxito a la parte vencedora. Ya se los voy a graficar, ¿saben qué? Es el mejor derecho propietario, Marco. Sí. Ay, Pero sí. no sé aquí dónde se buscan las cosas. ¿Alguien sabe usar esta computadora? Si usted no sabe. Peor no. Más bien encontré. No deje el power. No importa, con el café estamos. ¿Sí? Yo hago un matecito. ¿Has probado qué tal? Pero nomás no veces tan tinto, ¿no? Me han querido vender ese café de que me ha dicho Martín, pero no es Phil, es Mónaco, 60. Y hay el Juan Valdés, Ay. 93. No. A ver, ¿dónde estás? Corazón. A mí se me hace que su hijo dijo, Ay, qué graciosa. Ahí está el corazón. Ahí está el corazón, pero no era ese corazón el que buscaba yo. Ni modo, me voy a tener que quedar con ese corazón. Ya, aquí. Ojalá sirva la cosa. Este sí. A ver. Otra vez. Sí, creo que está bien. Bien. Atienden. Sí, ya. Aquí está P de puro corazón. Y aquí está M de miel. Ahora,
Lo que está contemplado en el artículo 1545 es que posiblemente estas personas han adquirido el bien de la misma persona, ¿no? Digamos de J. Ok, entonces si esto es así, J ha hecho la bifurcación, ¿no es cierto? Ha vendido 2 veces, o que ahora ha hecho J, y tenemos que ver cuál de los dos ha inscrito primero, ¿no? Entonces, por decir algo, este ha inscrito el año 2015 y este inscrito el año 2016. Claro, yo les pongo años, pero obviamente aquí varía mes, día, minuto, segundo y todo, ¿no? En este caso, el primero que inscribió es M, por lo tanto, él va a tener el éxito y este va a tener el fracaso. Ahora, ¿qué es una interpretación amplia? Es cuando el derecho no ha salido de la misma persona. Entonces aquí hay una sucesión de otros propietarios. Por decir, aquí está K, aquí está I, aquí está L, y por acá está N, Z, X. Y puede ser que haya aquí un punto común, o sea, alguien que haya vendido, como puede ser que no. Puede ser que exista el punto. Ok, directamente no existe el punto. No, tengo aquí cafecito, gracias. Es que recién estoy calentando la voz, o sea, estoy en clases desde las 7 de la mañana. Escuché lo que le pasó por mi abuelito. Sí, ella Sí, puntual. dice las cosas sin pelos en la lengua, porque no tiene pelos en la lengua, ¿no? Bien, ahora. En otro lado. ¿En qué rato estábamos hablando de los pelos en tu cabeza? ¿De qué cabeza? La cabeza que está encima del cuello. Ahora. El papá, por favor, compórtense. Bien. Puede ser que incluso en ningún momento haya habido aquí un punto común de donde haya nacido esto. Puede ser que ni siquiera eso exista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en cualquiera? Si es que hay el punto o no hay el punto, tenemos que ir hacia arriba a ver el antecedente de la línea de dominio y ver cuál de estas dos líneas ha nacido primero, ¿no? Lo que quiere decir, por ejemplo, que si esta línea apareció en 1960 y esta de acá apareció en 1970, aquí va a hacer cambiar al resultado de acá abajo, porque no nos vamos a guiar en cuál de estos dos se inscribió primero, sino que más bien vamos a ver aquí arriba en cuál de estos dos nació primero el derecho propietario. Lo que quiere decir que si esto es así, el que tendría que ganar el proceso ahora es el de 2000, el de acá, X, o perdón, no es X, es P, y el que tendría que perder el proceso es E. A esto se llama el antecedente de la línea Porque ese lo tenía anteriormente. de dominio, ¿no? El treintañal que dicen otros, no sé qué otro nombre más da. Esto es tan básico, miren, es tan básico que se lo ve en la facultad, y nosotros teníamos un proceso de Freddy, no sé si te acuerdas de Freddy, donde nosotros éramos abogados de esta persona. Hemos perdido en primera instancia, hemos perdido en segunda instancia. Claro, lo que pasa es que el señor era una persona muy muñecuda en el departamento. Y cuando va a Sucre, no, pues allá no llegó la muñeca. Obviamente en Sucre sale lo que tiene que salir. Aquí no hay donde equivocarse. ¿Qué hizo cuando perdió en Sucre? Nos planteó un amparo. ¿Dónde? Aquí en Santa Cruz. ¿Quién ganó el amparo? Él ganó el amparo, ¿no? Pero cuando se va en revisión, otra vez se va a Sucre y en Sucre se ha revertido el tema del amparo. Finalmente hemos ganado porque teníamos la verdad de nuestro lado y no hay cómo rebatir pues esto versus esto. No es tan fácil, no es tan sencillo. En realidad ha sido a Dios gracias que hemos planteado un buen recurso de casación, porque cuando en Sucre ganamos yo pido dos cosas. Aquí he pedido nulidad y luego he pedido que fallen en el fondo. Y ellos dijeron no, anulamos.
y han anulado, pero con la sentencia constitucional han dicho no, ese auto supremo está mal. Ah, muy bien, dijeron los de Sucre, entonces no anulamos. Nos ha pedido en el fondo, le vamos a dar en el fondo y nos han dado el éxito. ¿No? Pregunta. ¿No puedo mover a corazoncito azul? ¿Al corazoncito azul? ¿Cuál corazoncito azul? Al rey merengue, ¿cómo te decís la cosa de merengue? Rey, ¿cómo va a ser? Es que nos tapa. Porfa. ¿Por qué llegas tarde? Hay aquí un asiento vacío por si... No puede moverse porque Benjamina dijo que sí o sí tiene que estar ahí. Vos ya llegaste después que ella ya puso su derecho. O sea, ¿no la escuchaste? No, pero dijo aquí se va a sentar. Ya sabes, no se puede Me mover. perdiste, igual abrazadito. No, esta. Vente acá, pues. Bueno, Yo no Maggie, quiero hacer tu no. Qué motivo. Ni modo, la próxima trate de ¿me sigo tapando? un poquito Ya, más. como si 50 ya. ¿Para qué llegar tarde? Corazoncito azul. Te van a pegar a la salud. Por acá no nos preocupamos, porque ella se duerme y agacha. La grabación, por favor, la grabación. Aparte de llegar tarde, ayer digo. Dice, adelante. Sí, Te va a llover en la sala. No le dieron. es mentira. Para que no se duerme. ¿Quién es esa que habla para mi hija? Va a decir, la van a llevar a ella y va a decir, sigan una señorita, me va a decir, ¿no? Bien, a ver, miren, otra clase de adquirir la propiedad, ¿no? Estamos hablando de lo que es la accesión. La accesión puede darse por la formación de islas, ¿no? Esas islas que pueden formarse por movimientos de tierra, aluds, qué sé yo. Incluso tenemos el ejemplo de las islas flotantes en Titicaca, o sea que pueden ser islas de forma natural o pueden ser islas construidas de forma artificial. Tenemos también lo que es el aluvión. El aluvión es otra forma de adquirir la propiedad. El aluvión es aquel que es imperceptible, ¿no? Que producto de la corriente del agua pues va moviendo tierra de un lugar a otro, ¿no? Si van, por ejemplo, por el puente Painas, ¿no es cierto? Que es el puente más largo que existe en nuestro país, al ladito está un puente de ferrocarril, ¿no? De puro hierro, acero, qué será, ¿no? Se supone que en aquellas épocas cuando lo construyeron, si las personas saltaban del puente del ferrocarril, se mataban porque era altísimo, ¿no? Pero ahora si saltas, creo que es como caer de aquí del segundo piso o menos, incluso a la arena del río, ¿no? Y ahora el puente más largo que tenemos en nuestro país también ya está siendo alcanzado por ese movimiento impresionante que hay del arena, ¿no? ¿Qué es la abulsión? La abulsión es de forma distinta, porque la abulsión en realidad se presenta de forma violenta, ¿no? Definitivamente no es imperceptible a la vista. Ha venido una riada con tanta fuerza que ha arrancado un pedazo y lo ha depositado en otro lado. Si es perceptible, el propietario puede ir a pedir una indemnización, un pago por el terreno que ha perdido al propietario que se ha beneficiado de esta. Y por último, la edificación de obras o plantaciones de forma artificial. Aluvión. No. Esto lo vamos a ver cuando veamos los vicios. Estos dos institutos son interesantes, digamos, ¿no? O sea, es que los tenemos que manejar en otras partes. Tenemos por un lado lo que es la interrupción y tenemos por otra parte lo que es la suspensión. Una interrupción técnicamente es la pérdida y la extinción del plazo que ya ha transcurrido y tenemos que volver a comenzar. Por ejemplo, esto no solamente es pues para usucapión, esto puede ser para cualquier derecho patrimonial. Me he prestado de Marco la suma de $5,000. Yo tenía que devolverle, pónganle que el año 2019, por decir algo, ¿no? Entonces, ya se cumplió el año 2019, yo no le he pagado, no le he devuelto y no me está cobrando. Entonces, va pasando la prescripción. 20, 21, 22, estamos en 2023, posiblemente al año ya prescriba. ¿Cómo él puede interrumpir esa prescripción? Eso, ¿no? Una carta notarial.
cuando él me haga llegar una carta notariada, lo que va a operar es la interrupción. A partir de esa carta, si yo quiero hacer prescribir la deuda, tienen que pasar otros 5 años, ¿no? ¿Qué es la suspensión? La suspensión es el corte, ¿no? La suspensión es el corte, la paralización, el statu quo en el transcurso del tiempo. Bueno, aquel derecho que tú estás tratando de hacer consolidar producto de la prescripción. Por ejemplo, poseedora hace 7 años y yo como propietario voy y la saco violentamente, ¿no? Ella tiene 1 año para plantear un interdicto, el de recuperar la posesión. No importa que ese proceso dure 2 o 3 años, pero ya lo planteó a tiempo. Cuando sea ella devuelta al bien inmueble, lo que ha operado es solamente una suspensión. Vuelve con sus 7 años que ya tenía y de ahí para adelante se va a seguir contando el año 8, el año 9, el año 10, ¿no? Estos dos institutos, ¿por qué los explicamos? Porque es importante para los plazos procesales, como también para creo que solo la prescripción. Sí, solamente para la prescripción. La prescripción admite estos dos institutos, mientras que la caducidad no. Profe, ese ejemplo que daba de la suspensión, no, o sea, solamente aplicaba suspensión por el hecho que no lo hizo por la vía legal, sino por la fuerza. Nada más. Puede ser la vía legal o puede ser la vía de la autocomposición, ¿no? Que tú vayas, hables con ella, le ofrezcas dinero, firmes un acuerdo y se salga voluntariamente, ¿no? Si lo sacas a la fuerza, pues no has usado la vía de derecho, has hecho justicia por mano propia, prohibida en el artículo 1082 del Código 1282 del Código Civil, y bueno, pues por eso va a ser restituido en posesión. Por eso decíamos que el valor de un juicio posesorio solamente es restituir una situación de hecho, no un derecho, ¿no? Bueno, ya hemos visto que la posesión puede ser de buena o de mala fe. ¿Cómo distinguimos a un poseedor de buena y de un poseedor de mala fe? ¿Qué dijimos? Por el título, ¿no? Se supone que el poseedor de buena fe es aquella persona que está total y completamente convencida que ha adquirido el bien del verdadero propietario. ¿Cómo? Mediante papeles. Y si tiene papeles, ¿por qué no hace el cambio de nombre? Porque los papeles son falsos, ¿no? El poseedor de buena fe tiene derecho a la prescripción corta, llamada también la usucapión ordinaria. No sé por qué se llama ordinaria, porque en realidad es la menos común, ¿no? La que más se hace es la usucapión extraordinaria, que está preparada para el poseedor de mala fe. 5 años, ¿no? Sí. El poseedor de mala fe, bueno, tiene que ir por la prescripción larga, ¿no? La de los 10 años. ¿Por qué hay mala fe? Porque pudo haber entrado con violencia, como también pudo haber entrado por alguna forma de transmisión de la posesión, ¿no? No se olviden que existía la traditio, la tradición, mediante el cual un poseedor pues transmite a otro poseedor el bien, ¿no? Y cuando te dicen papeles, no tiene papeles, entonces como que esas sabiendas, y por eso es un poseedor de mala fe. Atiendan este apartado: vicios de la posesión. Cuando nosotros hablamos de los vicios de la posesión, pues vamos a manejar también lo que son los requisitos de la posesión. ¿Cuáles son los vicios? Clandestinidad. ¿Cuál sería el requisito? La publicidad. La posesión no puede ser clandestina, por eso es un vicio. Y si tú estás en una posesión oculta, secreta, que nadie la ve, pues no te va a servir. Y es más, hay personas que han perdido procesos por tener una posesión clandestina. Iba a dibujar abajo, pero aquí haremos un campito. Además que esta pizarra es más rápida y no tenemos por qué compartir, allá no hay nada. A ver, el caso era el siguiente. Digamos que esto es
una calle, ¿no? Es una intersección, y había una señora que tenía acá su propiedad, ¿no? Y esta señora estaba haciendo un proceso de usucapión donde pretendía hacer la usucapión de este terreno que está ahí al lado. El terreno de al lado tenía acá un pequeño portón, ¿sí? Pero la señora nunca entraba por ese portón. La señora lo que hizo es acá una pequeña abertura por la cual, según ella, salía, caminaba dentro de todo el terreno y volvía a entrar, y hizo aquí una pequeña construcción tipo depósito, pero pequeño. El proceso de usucapión salió improbable, ¿no? Porque cuando los testigos declararon, ninguno dijo que la vieron entrar por el portón, ¿no? Sino que entraba más bien por una puerta interna que tenía, y entonces técnicamente nadie dijo eso. La posesión era oculta, la posesión era secreta, la posesión era clandestina, ¿no? Y por nada más el proceso ha sido declarado improbable. Eso más el informe de la alcaldía que dijo que este terrenito de acá tenía una antigüedad no mayor a los 4 años. Entonces ahí está el tema de la publicidad. Por eso la posesión tiene que ser pública. ¿Saben qué da rabia? El caso que les comenté. Porque ellos sí están haciendo el proceso de usucapión, ¿ya? Y cuando el perito va a hacer el avalúo por el proceso ejecutivo que han montado, a eso se llama colusión, ¿no? Colusión es un proceso donde ambas partes se ponen de acuerdo para amañar un proceso judicial y sacar un resultado. La idea es que ellos puedan rematar el bien, ¿no? Ya sea que se adjudique su acreedor, que es mentira que es el acreedor, o ya sea que venga una tercera persona, pague los $160,000 del avalúo, ¿no es cierto?, en la subasta, y lo saque a ellos, ¿no? Cuando va el perito en el proceso ejecutivo, no entró a la casa, ¿no? Ahí están las fotos y todo, y por eso hay que ser detallista. Tú ves el informe pericial, superficie construida, cero. Las fotografías todas son de afuera. Con eso ves que el perito no ha entrado. Primer error. Segundo error, estoy presentando un plano donde se ve que sí hay construcciones, 85 metros cuadrados de construcción. El avalúo está mal. En una de las fotografías que presenta el perito, el letrero, este bien inmueble se encuentra en proceso de usucapión, ¿no? Y el juez que está llevando el proceso ejecutivo, ¿qué? ¿No vio el letrero? ¿Para qué cree que está pues ese letrero? ¿Quién lo ordena ese letrero? Otro juez, ¿no es cierto? Sí, o sea, estamos hablando de que un juez, director de un proceso, omite total y completamente la publicidad que está dando otro juez por otro proceso. Entonces, ¿para qué sirve el letrero? ¿No? Y el juez lo está llevando a venta judicial. ¿Qué está cometiendo? Vicios para el contrato judicial de la venta perfecta, que se dice que es el contrato judicial, y él está cometiendo dolo, ¿no? La reticencia. ¿Qué es la reticencia? ¿Se han olvidado? Ocultar. El silencio. El guardar silencio sobre la existencia de un secreto, de un vicio oculto del bien, ¿no? Señor juez, el peritaje no está bien, está guardando información. Señor juez, el perito no ha entrado, está mal el avalúo. Señor juez, hay un letrero y está ahí en su expediente a todo color, está omitiendo un proceso de usucapión. ¿Qué control jurisdiccional está haciendo? ¿No? Además de los otros defectos, la demanda es solamente contra ella, porque salen 3 personas más en la sentencia, ¿no? Todas estas cosas que ustedes aprenden aquí en la universidad no solamente es para su examen, en realidad el objetivo principal es para su ejercicio profesional. Violencia. Por eso dicen que cuando se hace el letrero de que la casa está en su campeón, debe hacer prácticamente casi toda la pared de la casa para que Y sea así más está, notorio. es un letrero de aquí a aquí y sale en la foto así grande y después, o sea, ¿qué fue morbio? No, se indica todavía el juzgado, el juez. No, no. por eso digo, cuando se plantea la usucapión, por eso es que algunos jueces han pedido que los letreros ya sean grandes, porque en la Algunos anterior, hacían pequeños. ajá, en anteriores procesos se veía Sí. chiquitito ahí. Por vergüenza. Marco. Hay determinaciones para ese letrero de la característica, o sea, de cuánto por cuánto. El juez en su resolución lo pone, de cuánto por cuánto.
¿no? Y hasta él pone lo que tiene que decir, la leyenda, ¿no? Pero cada juez tiene un criterio diferente. O ya hay algo establecido. No, cada juez lo hace a su criterio, ¿no? Eso no está reglamentado. Pero mejor hay que hacerlo todo. Para que sea visible. Mejor, ¿no? Sí. Violencia. Violencia es lo que estoy haciendo con mi garganta. La violencia. Mucho ¿Qué se gasta por la garganta? Abrió la voz de la experiencia. ¿Qué va a decir? ¿Sabes qué? Yo pensé que hablaba de pasado, que yo anoche sí, Por efectivamente. eso. Hay una canción que se llama La La La. Ajá. Y haga la la. De Mamma Mía, de la película Mamma Mía. Sí, seguro. Llega tarde y perjudica, te da Viene con su instinto libidinoso. Ah, eso mismo. Debe ser lo que es fin de semana. Ah, otra cosa. Otra cosa. Ahí está lo que tiene. Bien, seguimos. El tema de la violencia. Se supone que el poseedor, que todavía no es poseedor, técnicamente hablamos aquí del bloqueador, ¿no? El que está cometiendo ese avasallamiento, entre comillas, pero no nos olvidemos que el avasallamiento está más que todo para bienes que están fuera de la mancha urbana, ¿no? Ha entrado con violencia, amenazas, ha roto chapas, candados, bardas y se han entrado, ¿no? Para que nosotros podamos hablar de una posesión, esta violencia tiene que cesar. Una vez que cesa la violencia, a partir de ahí recién empieza la posesión. Entonces, si uno de los vicios es la violencia, pues uno de los requisitos será que la posesión sea pacífica. Y por último, la discontinuidad. La posesión discontinua no sirve. Hay presunciones, creo que es el artículo 88, el que hace las presunciones de la posesión. Quien está en posesión actual. Una falta. El receso nomás. Lo importante es que ha llegado. Ay, cómo lo defienden, por Dios. Mañana traigo mi almohada. No, mañana llego a las 12. A decir presente. De 2 a 2:30, pues, digna, media hora. La discontinuidad tiene que ver con que la posesión, si no es continua, pues no es valedera, ¿no? Por lo tanto, requisitos: pública, continua y pacífica. Vicios, lo contrario: clandestina, Violencia. con violencia Y y discontinuidad. discontinua. ¿Sí? ¿Es claro? Ya, ahora, ¿dónde estamos? En el examen también va a preguntar los ejemplos, así como lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que pasa es que a veces contestan con ejemplos, ¿no? ¿Y yo eso les- es válido? Yo les hago valer. Ah, ya. En el examen de grado, cuando les hacen preguntas técnicas a veces, el postulante dice, bien, gracias por la pregunta, si me permiten voy a ejemplificar para contestar. Pueden hacer eso, ¿no? Entonces a veces el ejemplo te sirve más. Y es curioso que tengas bien claro el ejemplo y no puedas dar una definición, ¿no? Pero puedes construir tu propia definición. Las palabras técnicas en ese momento, digamos, no están. Seguro. Ya solamente nos toca ver definiciones porque si no, no vamos a acabar esto. Vamos con la servidumbre. ¿Cómo vamos a hacer la definición de la servidumbre? Vamos a decir lo siguiente. Ya les dije, agárrense la clasificación. Entonces diremos, es aquel derecho real, siempre por el principio, es aquel derecho real
que recae sobre cosa ajena de simple goce y disfrute. La cual permite a su titular la materialización de un derecho, de otro derecho real, de otro derecho real. Es que lo que pasa es que tenemos aquí a dos partes, ¿no? Por un lado está el fundo sirviente y por otro lado está el fundo dominante. ¿Cómo se traduce esto? Bien, aquí les damos otro concepto. Tenemos aquello que se conoce como la propiedad enclavada. Aquí está la vía pública y aquí aparece la propiedad de una persona, de otra, digamos que aquí hay otra, y por acá tenemos otra que no tiene acceso a la vía pública, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propiedad enclavada? La propiedad enclavada es la que está aquí. La propiedad enclavada es aquella que no tiene acceso a la vía pública. Este se va a convertir en el fundo dominante. Fundo dominante. Este, que es el propietario del bien, necesita pues un acceso para poder explotar adecuadamente su bien inmueble. Entonces, él no va a pedir un acceso así, ¿no? Que venga por acá. No tendría sentido porque va a perjudicar a más de una persona, lo cual quiere decir que esto no es posible. Sí, pensé que servía esto, pero no sirve. Ya. Entonces, se supone que al momento de constituir una servidumbre, se tiene que perjudicar lo menos posible a uno de los propietarios del fundo continuo. Este fundo recibe el nombre de fundo sirviente. Por eso cuando nosotros definimos en sí el derecho de servidumbre, evidentemente es como un plus, es como un aditamento al titular, un beneficio adicional, porque eso le va a permitir utilizar y emplear adecuadamente su propiedad, pero va menoscabando a otro, ¿no? Entonces, lamentablemente para él, la servidumbre es algo que restringe de cierta forma parte del ejercicio de su derecho propietario sobre el bien. Profe, ¿cómo se llega a dar esa propiedad enclavada? ¿Por qué termina estando acorralada? En la ciudad de Sucre hay varias construcciones, como son construcciones antiguas, y también donde vivía yo, por sucesorio de esa división partición. hay solamente pasillos por los cuales entras y adentro recién vas a encontrar las casas y demás, ¿no? Entonces debe ser pues un tema de falta de planificación, presumo, al momento de darse la aprobación para la urbanización de la zona. Aquí donde es mi oficina, del segundo al primer anillo, en la Beni, hay también una calle privada, no sé si han visto. Sí. Esa es una servidumbre, ¿no? En los Zeta, Exacto, ¿no? Pero es que a veces también los vecinos venden, ¿no? Bueno, antes vendían solo una porción y eso hacía de que se metan, ¿no? Se metan las... Ahora el fundo dominante propone por dónde sea trazada la servidumbre, o quién la propone la mejor opción. Yo voy a plantear una demanda seguramente contra usted, que es mi vecino, y usted va a contestar y va a decir de repente que su propiedad no es la mejor opción, ¿no? Y ahí va a tener que citar a otra persona como codemandado, de repente el vecino de al lado, donde vamos a tendríamos que demostrar que esa es la mejor opción. Se supone que los parámetros para fijar la servidumbre se va a hacer pues bajo el entendido de que vamos a tratar de perjudicar lo menos posible al otro propietario y tiene que ser el proyecto más viable,
¿no? Y la servidumbre es dada, se puede decir, ¿por qué tiempo? ¿Tiene tiempo? Es igual, ese es un accesorio del propietario, ¿no? Por lo tanto, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Cuando él venda, lo vende con esa servidumbre y técnicamente no se va a extinguir nunca, a no ser que exista un desuso o ya tenga acceso a la vía pública, o de repente por confusión, o sea, se están fusionando los bienes, entonces ya, si lo va a vender en separado, bueno, subsistirá, pero si lo va a fusionar, pues ya no. Ya lo puede vender entonces con la servidumbre, sin embargo no se cobra la servidumbre, no ese espacio. Tenemos dos informaciones en el Código Civil. Por un lado está la servidumbre legal. La legal dice que si tenemos una situación como la que he dibujado, sí o sí tienen que darse el paso, ¿no? Por imperio de la ley, se paga, se indemniza. Es como si compraras el pedazo. ¿Una sola vez o...? Una sola vez, ¿no? Una sola vez. Y tenemos otra servidumbre que técnicamente es la convencional, ¿no? Cuando las partes se ponen de acuerdo. Cuando, por ejemplo, en las propiedades tienes que pasar por varias otras propiedades para llegar a la tuya, ¿no? Por lo accidentado posiblemente del terreno, entonces eso se paga, ¿no? Es como si compraras la calle, ¿no? Por ejemplo, para llegar allá a la propiedad que tenemos, donde nuestro ganado de... Ajá, claro. De 2000 garrapatas y 10 vacas. Vamos antes de empezar el receso y venimos más antes de las 11. 15 minutos el receso, por favor, chicos. Porque hemos empezado a... Vayan a